En este video vamos a ver el análisis de corriente alterna para la polarización fija. En video anterior hicimos el estudio de cómo se debe transformar nuestro amplificador para un análisis en corriente alterna, el cual debemos mencionar los tres puntos importantes que habíamos puntualizado, valga la redundancia, donde íbamos a sustituir el transistor por el modelo híbrido. En este caso le vamos a llamar el modelo RE. Las fuentes de excitación de corriente directa se van a sustituir por tierras, así como lo observamos en esta pantalla. Aquí tenemos la configuración de polarización fija, la resistencia de base, la resistencia de colector, nuestro transistor y nuestra fuente de polarización en la configuración emisor común, como habíamos mencionado en los videos anteriores. Entonces, al hacer la sustitución para hacer el análisis en AC, lo primero que debemos realizar es cambiar la fuente de corriente directa, como lo tenemos acá, pasarla a un cortocircuito a tierra, es decir, vamos a pasivar las fuentes. Como esta misma fuente de alimentación de VCC alimenta la parte del colector, entonces aquí también vamos a sustituir esa fuente de VCC con un colector. También mencionamos que lo que son las inductancias y las capacitancias se iban a sustituir por sus reactancias correspondientes. En el caso de estos capacitores, como hemos mencionado en su momento, son capacitores de desacoplamiento que su función principal es evitar que la corriente directa que sale de la fuente o que se suministra de la fuente tanto a la parte del colector como a la parte de la base, evitar que se fueran a un circuito externo. Entonces, este capacitor y este de salida sirven como desacoplo para evitar que la corriente directa se vaya por esta trayectoria y se despolarice nuestro transistor. Sin embargo, estos capacitores funcionan como cortocircuito a la frecuencia de trabajo de nuestro amplificador, es decir, se van a comportar como un cortocircuito en corriente alterna. Entonces los vamos a sustituir aquí como cortos circuitos. Entonces ya pasivamos la fuente tanto para la parte de la base como la parte del colector. Lo que continúa es sustituir el modelo híbrido. Entonces aquí en esta parte, en el modelo que vimos en el video anterior, aquí teníamos el emisor, pero en esta ocasión pues, el emisor va conectado directamente a tierra, por lo cual no tiene ningún punto hacer una conexión de este punto acá, ya que todo lo estamos representando por planos que se conectan directamente a la tierra. Entonces, de esta manera tenemos que la resistencia de base va desde la entrada. Hay que recordar que este es el punto de la base. Tenemos la resistencia interna beta veces RE, como lo habíamos venido manejando, la fuente dependiente de corriente beta veces IB, que en otras palabras no es otra cosa más que la corriente de colector, la resistencia interna RO y nuestra resistencia de colector, que es la resistencia que estamos empleando en la configuración para la polarización del voltaje colector emisor. Ahora bien, de este circuito lo podemos analizar mediante análisis de teoría de circuitos convencionales, y lo primero que vamos a hacer es encontrar nuestra impedancia de entrada. La impedancia de entrada, como lo podemos observar en este punto, es el paralelo de la resistencia RB con con la resistencia beta veces RE, por lo cual esta impedancia de entrada la podemos expresar como RB paralelo beta veces RE. Si nosotros tenemos que RB es mucho mayor que beta veces RE, porque hay que recordar que esta RB la escogemos de varios Ks, de varios kiloohms, de tal manera que podamos suministrar una corriente a la base de algunos cuantos microamperes. Por lo tanto, podemos presumir que esta suposición puede ser válida en casi todos los asuntos de la polarización en corriente alterna. Por lo tanto, si esta resistencia de base es mucho mayor que beta veces RE, nosotros podemos simplificar esta expresión a que la impedancia de entrada pues va a ser igual o proporcional
a beta veces RE. Ya que hay que recordar que en un circuito en paralelo es dominante la resistencia, que es mucho más pequeña. Entonces, esta suposición es correcta si RB es aproximadamente o al menos 10 veces mayor que beta veces RE. Aquí la puse con mayúscula, sin embargo vamos a sustituirla por su letra correspondiente que tenemos en el circuito, RE. Y acá también la tenemos como RE para no causar ninguna confusión. Ahora bien, ya que tenemos la impedancia de entrada, también podemos analizar nuestra impedancia de salida. En la impedancia de salida también podemos ver que tenemos un paralelo de estas dos resistencias. Si hagamos el equivalente de Thevenin, esta fuente de corriente la podemos no tomar en cuenta. Ahora entonces, nuestra impedancia de salida, ZO, va a ser proporcional al paralelo de RO con RC. Ahora bien, en estas ocasiones o en estas consideraciones, nosotros podemos tomar a RO con un valor muy grande. De hecho, son valores que son de varios cientos de K o inclusive para algunos transistores son valores de algunos megas. Por lo tanto, en este paralelo podemos presumir que nuestra resistencia RO es mucho mayor a la resistencia de polarización RC que estamos empleando. Por lo tanto, nuestra impedancia de salida ZO va a ser proporcional a R con C. Por otra parte, para obtener la ganancia en voltaje, como habíamos mencionado anteriormente, pues va a ser la relación que tenemos entre el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, VO, en estos puntos, entre VI. ¿Quién es VO? VO va a ser igual al voltaje que yo tengo en estos extremos. Y el voltaje que yo tengo en estos extremos, pues va a ser nuestra corriente de colector, o la corriente que yo tengo en esta fuente, que es igual a la corriente del colector, multiplicado por el paralelo de estos dos elementos. Entonces, yo puedo poner que VO va a ser igual a menos beta veces IB por el paralelo de RC con RO. Más adelante vamos a simplificar este paralelo, como lo hicimos anteriormente, simplemente para llevar todo el proceso necesario. Ahora, ¿quién es IB? IB es la corriente que va a entrar en esta parte. Hay que recordar que IB está suministrado después de que polarizamos con nuestra resistencia RB. Entonces, IB yo la puedo denominar como el voltaje de entrada entre beta veces RE. ¿Sí? Es el voltaje de entrada entre este valor de resistencia. Ahora, simplifiquemos esto y sustituyámoslo en el voltaje VO. Entonces yo voy a tener que VO va a ser igual a menos beta por el valor de IB, que es BI entre beta veces RE, que multiplica al paralelo de RC con RO. Simplificamos y yo voy a tener que esto es igual a menos BI entre RE por el paralelo de RC con RO. Ahora, ya tengo cuánto vale el voltaje VO y vemos que ese voltaje VO es función de mi voltaje de entrada. Entonces lo que vamos a hacer es a completar esta relación VO entre VI. Por lo tanto, yo voy a tener que VO entre VI va a ser igual a menos
BI entre RE por RC paralelo RO, todo esto sobre BI. Ahora podemos simplificar estos dos términos, estos factores, y esto va a ser igual a menos RC paralelo RO entre RE. Ahora, si tomamos la misma consideración que en el caso anterior, donde RO puede ser mucho mayor que RC, yo voy a tener que mi ganancia en voltaje, que es la relación del voltaje de salida entre el voltaje de entrada, pues va a ser proporcional o va a ser casi igual a menos RC entre RE. De aquí podemos ver que el uso de una resistencia relativamente grande en este punto me va a permitir obtener ganancias grandes a comparación de cuando yo utilizo una resistencia de colector pequeña, y que también va a depender de la resistencia de emisor, que es una fórmula que ya obtuvimos anteriormente. Entonces, con eso obtenemos nuestra ganancia en voltaje de la polarización fija. Como ejemplo del análisis en corriente alterna de la polarización física, tenemos el siguiente circuito: un amplificador con una resistencia de base de 470 kiloohms, una resistencia de colector de 3 kiloohms polarizado con 12 volts y una beta de 100. Entonces nos pide encontrar la resistencia de emisor, la resistencia interna por supuesto, la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia en voltaje, considerando que la resistencia interna de salida del transistor tiende a infinito, es decir, es un valor relativamente grande. Entonces, para determinar la resistencia de emisor, es una relación que vamos a mencionar en un momento, que explicamos en el video anterior, y se tiene que realizar a través de nuestro análisis en corriente directa. Por lo tanto, para el inciso A, hacemos el análisis en corriente directa. Para eso vamos a utilizar las fórmulas que ya habíamos obtenido para el análisis en corriente directa, y tenemos para ese entonces que la corriente de base va a ser igual a VCC menos el voltaje base emisor entre la resistencia de base. Para estas fórmulas podemos referirnos a los videos anteriores cuando se vio el análisis en corriente alterna, en corriente directa. Entonces, sustituyendo valores, yo tengo 12 volts menos 0.7 volts entre 470 kiloohms, y esto es igual a 24.04 microamperes aproximadamente. La corriente de emisor sabemos que es beta veces más 1 la corriente de base, por lo cual, sustituyendo los valores de beta, es 100 más 1 por el valor de 24.04 microamperes. Resolviendo la ecuación, nos da un valor aproximado de 2.428 miliamperes. Por lo tanto, la resistencia de emisor, que es la fórmula que habíamos visto en el video anterior, es igual a 26 milivolts entre nuestra corriente de emisor. Y esto es igual, sustituyendo valores, 26 milivolts entre 2.428 miliamperes. Esto nos da un valor aproximado de 10.71 ohms. Ya que tenemos ese análisis, ahora sí podemos empezar con nuestro análisis de la impedancia de entrada. Para la impedancia de entrada, habíamos encontrado que teníamos una relación aproximada de RB paralelo con beta veces RE. Y si RB era un valor muchísimo más grande
que beta veces RE, entonces nuestra impedancia de entrada iba a ser aproximado a beta veces RE. Para hacer esta suposición, vamos a realizar el cálculo. Beta veces RE es igual a 100 por 10.71 ohms, y esto es igual a 1.071 kilo ohms. Sustituyendo en la primera ecuación, yo tengo que la impedancia de entrada va a ser igual a 470 kilo ohms en paralelo con 1.071 kilo ohms. Resolviendo el paralelo, esto nos da un valor aproximado de 1.069 kilo ohms. Y como podemos apreciar, este es un valor muy cercano a beta veces RE. Por otra parte, para la impedancia de salida, ZU, yo tengo que eso es proporcional a RC paralelo con RO, pero en este caso yo estoy proponiendo que RO es un valor casi infinito, es un valor muy grande. Por lo tanto, yo tengo que ZO va a ser igual a RC, y eso es aproximadamente, o más bien es el valor que yo tengo en RC, que es de 3 kilo ohms. Por último, nuestra ganancia en voltaje, considerando RO un valor muy grande, va a ser igual a menos RC entre el valor de RE. Sustituyendo, yo voy a tener menos 3 kilo ohms entre 10.71 ohms, y esto me da un valor de menos 280.11, es decir, la señal de voltaje que yo introduzca en este amplificador me va a amplificar la señal, valga la redundancia, 280 veces. Hay que recordar que el signo negativo que yo tengo en esta expresión no quiere decir que yo tenga una ganancia tal cual negativa. Quiere decir que yo voy a tener una inversión de fase de mi señal de menos 180 grados o de 180 grados.